Pixar se ha convertido en el estudio de animación más famoso y exitoso del mundo. Ha ido haciendo obras maestras una tras otra desde sus inicios. Toy Story, Los Increíbles, Buscando a Nemo, Up, Inside Out o Coco son algunas de las películas que Pixar ha sido capaz de crear y llevar hasta lo más alto en los rankings de películas de animación. De hecho, sus películas son tan buenas que el 50% de ellas han conseguido un Oscar. Además, 11 de ellas con el premio a Mejor Película de Animación, y porque este premio se creó en 2001, si no seguramente también se hubiesen llevado alguno que otro más. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hace que las películas de Pixar sean tan exitosas y sean tan buenas? Pues exactamente eso es lo que vamos a descubrir en este vídeo. Aquí te traigo la receta secreta de Pixar, la receta secreta de los genios de la animación de nuestra era. Empezamos. Clave número 1. Innovación. Vale, para entender este punto es fundamental que entendamos los inicios de Pixar y un poco de su historia también. Todo comenzó con un sueño, el sueño de hacer la primera película de animación generada por un computador. Y hubo dos personas que jugaron un papel fundamental en los inicios de esta empresa, George Lucas y Steve Jobs. Lucasfilm, la productora de George Lucas, había creado en 1979 una división de gráficos por computadora, ya que estaba apostando por esto como herramienta que podría ser útil en las siguientes entregas de Star Wars. Y justamente a esta división de gráficos se unieron Ed Catmull y Albee Ray Smith, que venían de trabajar en Nueva York en el Computer Graphics Lab. Y tanto Ed como Albee tenían claro que lo primero que harían en Lucasfilm era desarrollar la tecnología que les permitiría hacer las películas que realmente querían, que eran las películas de animación. Porque realmente eran tan pioneros que ni siquiera había programas para empezar a animar y renderizar como tenemos en la actualidad. Precisamente uno de los obstáculos más difíciles que tuvieron en el camino también fue una de las claves de su éxito, ya que ellos eran los que estaban abriendo el camino en el mundo de la animación por ordenador, lo que les puso automáticamente a la cabeza de este género. En estos años de desarrollo empezaron a colaborar con Industrial Light and Magic, el estudio de efectos visuales de Lucasfilm, y ya se empezaban a ver aplicaciones interesantes de estas tecnologías en otros campos. Y aquí es donde entra el señor Steve Jobs. Aquí coge la cartera y dice, uy, tengo 10 millones, voy a comprar esta división de gráficos porque me parece interesante. Y efectivamente se queda con la compañía. Bueno, realmente todavía no era Pixar, pero sería Pixar, entonces se quedó con Pixar. Y aunque los primeros años la inversión realmente no le salió muy bien, Jobs sabía que ahí estaba el futuro, era un visionario, pero también los primeros años le costó porque veía que no daba dinero la animación. De hecho, sobrevivieron a base de hacer comerciales y vender la propia tecnología que habían desarrollado. Pero ellos no perdían el tiempo para nada y paralelamente a eso estaban produciendo sus primeros cortometrajes de animación. Primero el famoso Luxo Jr., que les dio una nominación a los Oscars, también Red's Dream y después Teen Toy, corto en el que se inspirarían después para hacer su ópera prima Toy Story. Como podéis ver, sobre todo en su inicio, Pixar era sinónimo de innovación, una innovación que siguieron también manteniendo con el paso de los años. Y como dice Catmull aquí en este libro de Creatividad S.A., que la verdad lo recomiendo bastante, tenéis el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo, la verdad que está muy muy guay. Con cada película y cada corto se iban poniendo el reto de ir al siguiente nivel en el apartado técnico, ¿no? Para ir siempre progresando. Y siempre iban por delante de la competencia. La verdad que un inicio, como siempre, complicados, pero muy innovadores. Y por eso se pusieron a la delantera. Así que vamos con el siguiente punto. Punto número 2. Cultura creativa. Si hablamos de Pixar, otro aspecto que se nos viene indiscutiblemente a la cabeza es la palabra creatividad. Y es que la productora estadounidense realmente ha conseguido llevar esta palabra, la palabra creatividad, al siguiente nivel, película tras película. Pero, ¿realmente por qué son tan creativos? ¿Por qué Pixar es tan creativa? ¿Cómo consiguen ellos ser tan creativos? ¿Cómo podemos nosotros ser igual creativos, por lo menos un 20%? Yo con un 20% me conformo. ¿Cómo podemos copiar un poco esa táctica de creatividad que utilizan en Pixar? Pues mira, principalmente hay dos motivos que he podido analizar. En primer lugar, el ambiente de trabajo en Pixar es uno de los más flexibles y con más facilidades que hay realmente en el mercado laboral, sobre todo de la industria del cine. Sí es verdad que puede ser un poco controvertido para algunas personas, pero sí que es verdad que están siempre promoviendo esa creatividad, esa proactividad y positividad también entre esos compañeros, entre sus trabajadores, porque al final cuidar a tu equipo de trabajo y tener esos ratitos de desconexión es fundamental para fomentar esa creatividad y aparte para que no se quemen, porque muchas veces están demasiadas horas allí y es importante pues que tu equipo de trabajo esté feliz. Y en segundo lugar también la comunicación y la colaboración entre compañeros. Siempre se dice que dos cabezas piensan mejor que una y en este caso decenas o cientos de cabezas piensan mejor que una, ¿no? Así que aprende a comunicarte y aprende a trabajar en equipo si quieres parecerte un poquito más a Pixar. Punto número 3. Apartado artístico.
Habrá películas que te gusten más y te gusten menos, pero si algo no se puede discutir es la extrema calidad artística que tiene Pixar en todo lo que hace. Desde los inicios Pixar dejó claro que quería ofrecer un producto único y de calidad, y esa innovación constante que hemos visto antes pues le ayudó a dar ese look que incluso parecía adelantado a la época. De hecho, los cortos de Pixar son muy famosos en todo el mundo, y no solo por contar historias sin apenas diálogo, son famosos porque los utilizaban como conejillos de India para ver en qué podían mejorar artísticamente o técnicamente de cara a esas películas futuras que estaban produciendo. Y esto realmente es muy interesante y lo puedes aplicar tú también en tus producciones. Por ejemplo, podríamos coger un look que se nos ocurra para un corto o para una película y hacerlo en un mini corto, ¿no? O de grabar 2 o 3 escenas y probar ese look, ese esquema de iluminación, o por ejemplo esa lente que quieres probar para tal cosa. Y es mucho más fácil si haces pues esas pruebas en mini cortos o en mini escenas, validando si realmente pues es interesante para la futura producción o hay que descartarlo. También cabe destacar la inmensa e incluso innecesaria cantidad de detalles que ponen en sus películas. Pixar prácticamente crea un mundo completo, crea esa cantidad de detalles para que lo visual acompañe a la historia y que te meta 100% dentro de la pantalla. Punto número 4. Historias potentes. No sé a vosotros, pero a mí la verdad es que Pixar casi siempre me saca una lagrimita con sus películas, y esto no es casualidad. La explicación de esto es que lo saben hacer muy bien para que empaticemos con los personajes. Además, las historias que crean son muy humanas. Ya sea protagonista un coche, un pez, una rata, hacen siempre que resuenen con la audiencia. Tratan temas universales como por ejemplo en Up el tema del amor, en Inside Out el tema de la identidad y las emociones, o en Coco el tema del duelo y la pérdida. Esto es fundamental para que esas historias conecten con espectadores de todas las edades y de todas las culturas. Además, ellos le ponen, como dice este libro otra vez, le ponen especial mismo al desarrollo de la historia, ¿no? Al desarrollo de los guiones. Realmente dedican mucho tiempo, y cuando digo mucho es mucho, a crear la historia. Y es que durante todo ese proceso de preproducción están constantemente revisando y refinando la historia para que no solamente la película se vea visualmente atractiva, sino que también narrativamente sea sólida. De hecho, crearon un método llamado el Brain Trust, que por cierto, si quieres saber cómo implementar este método en tus próximas producciones o en tus procesos creativos, déjame un comentario y hago un vídeo más extenso sobre ello. Pero un poco así a modo resumen, el Brain Trust se formaba pues haciendo un equipo clave del equipo propio creativo de Pixar, y con cierta frecuencia pues se hacían reuniones en las que el resto de trabajadores daban feedback con total libertad para decidir o no si esas ideas podían ser interesantes para la solidez de la historia. Así pues, como hemos visto antes, cada persona, cada trabajador que trabaja en Pixar pues da un poco su punto de vista, su granito de arena para ver si es interesante implementar esa idea en el proyecto o no. Dice el equipo creativo clave, dice, mira, esto es una mierda, esto no lo vemos, pero quizás hay veces que dice, sí, esto es interesante, vamos a meterlo porque puede aportar la historia. En resumen, la innovación constante, esa cultura creativa, el increíble apartado artístico y sus profundas historias han hecho a Pixar el monstruo de la animación que conocemos hoy. Espero que hayas tomado nota para tus futuras producciones, y nada, si te ha gustado el vídeo, te dejo por aquí otro que seguro que te mola también, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo o en los rodajes.